tengo unos activos y si esos activos tienen una rentabilidad, qué sé yo, entre el 1% o el 5%, puedo continuar mi estilo de vida sin ningún problema. O sea, si hoy no tengo ingreso, tenía esos activos acumulados y con la rentabilidad de esos activos continúo con mi estilo de vida. Cuando uno tiene esa situación, es independiente financieramente. Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de relación con clientes. En este episodio tendremos una conversación acerca del dólar, la coyuntura actual y las inversiones. ¿Qué más, Guillermo? ¿Cómo vas? Muy bien, Julián. Yo creo que este es un podcast muy especial. Un saludo para todos los scalers y yo creo que vamos a estar cargados de hacks de inversión, de buenos hábitos a la hora de tomar decisiones, de por qué actuar hace la diferencia. A veces estamos como obnubilados de mucha información y no actuamos. Pues vamos a ver un poco más de eso. Oportunidades dentro del mercado, hablemos un poco de la coyuntura y abrir un espacio para la conversación. Si ustedes están escuchando este podcast, pues pueden escribirnos en las redes sociales temas que les interesen, preguntas, dolores que estén pasando en su proceso de inversión. Supremamente interesante para nosotros tener esa información. Sí, es que, precisamente uno de los valores que hemos compartido mucho a nuestros oyentes desde la perspectiva de lo que vivimos en Scale y de nuestro ADN, pues es precisamente esa orientación a la acción, esa siempre energía que lleva encaminada a, vamos a entender qué está pasando, pongamos sobre la mesa qué hay, pero vamos a actuar. Y ese actuar demanda una toma de riesgos, que es otro de los valores que tenemos en Scale, que es precisamente el tomar riesgos, gestionar el riesgo, abrazarlo, conectarnos con este. Ya hemos hablado en algunos momentos de los riesgos que vive un latinoamericano en sus inversiones y quisiera retomarlo el día de hoy precisamente. Han pasado muchas cosas en el mercado y como que tenemos la posibilidad hoy de empezar a concretar muchos mensajes para nuestros oyentes de qué hacer ya, de qué puedo hacer para tomar acción sobre lo que estamos viviendo en nuestros países, principalmente México y Colombia, en donde vivimos y donde somos naturales. Entonces, Guillermo, empecemos por ahí. Ese riesgo que estamos viendo actualmente en las inversiones en Latinoamérica o nuestros clientes que invierten y que están en Latinoamérica, empecemos por ese camino. ¿Cuál es el riesgo más grande que están teniendo en este momento? Yo creo que el riesgo más grande, Julián, definitivamente está en la moneda, en los cambios de los contratos sociales que están pasando en la región, en que el mundo está teniendo una nueva reconfiguración en la parte de crecimiento económico y eso va a impactar en la moneda. Pero eso siempre va a estar ahí, Julián. Es que lo interesante de esto es que uno a veces se obsesiona mucho con tratar de ver el futuro. Y como trata de ver el futuro, uno no hace nada. Y te lo pongo así. Una persona en el 2012 tenía 100 millones de pesos. En ese instante, si estamos hablando de Colombia, eso era del orden de 1.800 pesos la tasa de cambio. Estamos hablando de que eso eran $50.000. Y esa persona no hizo nada. Dijo, no, voy a dejarlos ahorrados, lo bajaré en mi cuenta y los voy a ahorrar. Y los dejó en pesos. Hoy significaría que tendría $26.000. Y ese es el llamado. Cuando yo no actúo, estoy condenando efectivamente a una pérdida. Entonces ahí es cuando se hace interesante evaluar opciones y por eso es muy importante siempre estar abierto, siempre estar curioso, porque invertir es fundamental para ese proceso tanto de protección de mi patrimonio como de construcción de riqueza. Entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo a mi mano? Ah, bueno, están los fondos de pensiones. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera invertido en un fondo de pensiones? En promedio, ese fondo de pensiones renta el 8.2% anual, que comparado a lo que me rendió el dólar era el 7.9%. O sea, casi que el fondo de pensión apenas cubre la devaluación. Entonces, aún no he tenido la oportunidad de ganar dinero con esa decisión. Entonces, tengo que ver más. Oiga, pues pensemos en un portafolio de acciones internacionales. Yo como latinoamericano puedo tener una cuenta en Estados Unidos, sí, sí puedo. Yo como latinoamericano puedo tener un portafolio que yo controle de cuenta internacional, puedo. Entonces, eso a veces no es muy familiar y definitivamente eso nos crea una gran oportunidad. ¿Cuál es el valor clave aquí? Yo creo que la palabra clave aquí que se llama flexibilidad. Como latinoamericanos
siempre tenemos que tener flexibilidad. Siempre es importante tener una cuenta en dólares porque eso nos da flexibilidad, uno, a tener acceso a oportunidades que están ligadas con el desarrollo tecnológico y dos, protegernos si hay una incertidumbre política en nuestra región. Sí, Guillermo, ahorita que estabas hablando, se me vino una frase que utilizábamos mucho, o que yo utilizaba mucho en diferentes momentos de generación de estrategia y de toma de decisiones en mis trabajos corporativos. Precisamente es la parálisis por análisis. Siempre hay cualquier cantidad de variables, siempre hay cualquier cantidad de información en la que uno se puede distraer, en la que uno se puede dispersar y probablemente nunca termine de analizar. El problema es que mientras analiza no hace nada y mientras no hace nada, pues pasan muchas cosas. Y yo creo que esa reflexión y esos números que nos acabas de compartir, pues son muy relevantes porque, pues definitivamente el dinero como tal, que es una representación de nuestro trabajo, de nuestra energía invertida, de lo que construimos nosotros con nuestras actividades diarias, pues al final está hecho para que fluya, para que se mueva, para que siga creando más riqueza de por sí. Y el invertir el dinero precisamente, pues es una de esas maneras de hacerlo crecer, de que cumpla su propósito, de que se esté moviendo y no esté quedado quieto en una cuenta, no haciendo nada, y que ya cuando nuestros clientes y nuestros oyentes empiezan a reconocer esta dinámica económica que se vive, pues se dan cuenta que hay una oportunidad grande de siempre estar participando del crecimiento económico del mundo y estar sacándole provecho a esto. Y algo, Guillermo, que decías y quisiera como concretarlo y redondearlo y hacerlo muy, muy explícito, es crear una cuenta en dólares en Estados Unidos. ¿Es posible? Crear una cuenta en una casa de bolsa o en un broker de bolsa en Estados Unidos, inclusive sin viajar a Estados Unidos, es posible y lo puede hacer cualquier persona. Y lo mejor de todo, o como lo que lo hace como más posible todavía, es que no hay que ser millonario para lograrlo. Se puede hacer con montos relativamente pequeños, de tal manera que la persona puede explorar, puede aprender y gestionando su riesgo, puede ir empezando el proceso sin necesidad de mover todo su patrimonio o gran parte de su patrimonio, con porciones y composiciones relativamente pequeñas de su patrimonio, seguro va a poder acceder a estos sistemas financieros en el mercado internacional, lo cual pues puede traer esta posibilidad de exponerse a la riqueza que genera el crecimiento tecnológico de las empresas, pues en muchos casos que son de Estados Unidos. Julia, lo que tú hablas de eso, el dinero está hecho para fluir, la riqueza nace cuando tenemos esa habilidad de hacerla fluir, de hacer fluir el dinero en diferentes procesos productivos que tenemos. Es muy interesante, porque en general los seres humanos nos conectamos con la inversión de dos maneras. Una, la ambición. Naturalmente, la ambición es buena, o sea, yo quiero ser mejor, tomo ese riesgo para tener más dinero. Esa es una manera como nos conectamos, pero es muy poca la gente que se conecta así. La mayoría de personas se conecta con el miedo. Y cuando uno se conecta con el miedo, lo que sucede es la inacción, que es lo que tú hablaste. Cuando uno está conectado con el miedo, no hace nada. Y cuando no hace nada, pues va a tener una pérdida segura. El miedo se soluciona con curiosidad y un proceso. Curiosidad, porque eso es lo que me hace encontrar la respuesta a eso que me da miedo. Porque eso que me da miedo es probablemente algo que no entiendo. Y el proceso, porque me va a definir una estrategia para resolver ese problema. Entonces siempre es eso. Siempre nos tenemos que enfrentar ante dos cosas. Uno es explorar lo suficiente y el otro es explotar eso que sabemos o eso que aprendimos de una manera concreta. Todos nosotros nos volvimos muy buenos en algo. Tenemos nuestra actividad productiva, hacemos nuestro trabajo muy bien, tratamos de ser lo mejor en ese trabajo que hacemos. Entonces estamos haciendo explotación de ese conocimiento. Pero desafortunadamente no exploramos lo suficiente. Invertir tiene mucho de explorar, explorar nuevas ideas, explorar nuevas oportunidades de crecimiento, explorar nuevos hábitos, explorar nuevas personas, una nueva red de personas que hagan que mi proceso de aprendizaje aumente. La comunidad y estar rodeado de un entorno que me permita entender mejor la situación en que estoy, el universo que estoy, y las oportunidades económicas en que estoy, hace una gran diferencia. Y eso es lo que estamos construyendo en Scale. No es solo acerca de invertir en acciones internacionales o en oportunidades de tecnología o en las materias primas que están relacionadas con esta crisis energética. Es acerca
de tener estas conversaciones. Es acerca de cómo construir un proceso, de cómo tener ese hábito de curiosidad que lo ayuda a uno a identificar las oportunidades que aún no están en la mayoría, pero que van a estar en la mayoría. Ahí es donde tenemos una oportunidad de ganancia bien importante. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. También hay términos como muy comunes que usamos y es en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué te estás enfocando, en dónde estás poniendo toda tu atención. Pasa mucho con las circunstancias actuales que la atención se pone en las noticias, en el espejo retrovisor que está mirando lo que, cuando ya la información financiera, económica, política sale en el periódico es porque ya pasó, el efecto ya se hizo presente en el mercado. Entonces, nosotros buscamos mucho estar promoviendo este valor del optimismo, de estar buscando precisamente la oportunidad en medio de todo este mar de información. Y de ahí sale que ponemos todo nuestro enfoque y ponemos nuestra energía en encontrar cómo sí, en encontrar por dónde sí y cómo lograrlo, y además cuál debería ser la metodología. Entonces me gusta mucho este concepto de cómo logro vencer el miedo. Proponemos hoy un camino que es con curiosidad y con metodología. Curiosidad para definir el enfoque en donde me quiero concentrar y metodología, pues para saberlo hacer o para tener la posibilidad y la tranquilidad de que en el camino voy aprendiendo, pero sabiendo que cada vez que se avanza más en ese proceso con una metodología que puede ser muy sencilla, pues precisamente darme cuenta que cada vez hago algo mejor y algo más constructivo. Pues Guillermo, a mí esto me parece fantástico y de pronto nuestro oyente en este momento dice, pero un momento, ¿esta gente qué le pasó? Esta gente, yo estoy aquí escuchando para ver qué está pasando con el mercado, estoy aquí sentado escuchando el podcast para entender qué tipo de sector tecnológico o sector económico voy a comprar en la bolsa, para saber cómo puedo manejar mi dinero. Pues precisamente esta conversación es muy pertinente porque está orientada a la acción, a salir a tomar acciones que inclusive con un ambiente de incertidumbre y de alta volatilidad como el que vivimos hoy en día en el mercado mundial, hay oportunidades. Y muchas de esas oportunidades pues también tienen que ver con cómo sigo sacando provecho del ambiente que se está generando a nivel mundial. Entonces, me parece muy pertinente. Hoy hemos hablado de dólar, hemos tocado temas de empresas de tecnología, mercado internacional, y al final vamos a volver a recapitular cuáles son los accionables que quedan de este escenario, pero es muy importante que estamos hablando mucho de riesgo hoy, estamos hablando mucho de la orientación a la acción, pero estamos concretando en dónde realmente vemos oportunidades en este momento. Julián, definitivamente varios conceptos que tú mencionas con los cuales me conecto. Haría un poco énfasis de nuevo en el de la curiosidad, no solamente por lo que tú mencionaste, sino también porque a veces nos saca de nuestra burbuja, ¿sí? Nos saca de nuestra burbuja de creencias y todos tendemos a pensar que el mundo es de una manera. Entonces, cuando nos abrimos a otras conversaciones, cuando nos abrimos a un espectro de libros, por la razón por la que nosotros creamos un blog sobre libros para Game Changers, porque eso nos hace abrir la curiosidad, identificar nuevas oportunidades. Ese blog está en mi cuenta de LinkedIn y pues se lo súper recomiendo porque es una manera fácil y curada de empezar a abrir esa curiosidad. Y tú hablaste de algo que me parece supremamente valioso, se llama tiempo. Y tiempo es exactamente lo que es invertir, porque invertir es hacer que ganar tiempo. ¿Cómo yo puedo liberar tiempo que yo usaba en mi actividad rutinaria con lo que ganaba mi ingreso para lograr hacer otras cosas que me dan
más nivel de satisfacción. Entonces, hay dos cosas interesantes aquí que son tiempo y un plan. ¿Y con qué idea de inversión yo puedo ganar más tiempo? Entonces, hay algo que yo me acuerdo que discutimos mucho una vez y es ese concepto de independencia financiera, Julio. Y es, ok, ¿a dónde tengo que llegar? ¿Cuál es mi punto A en el que yo estoy comenzando y cuál es mi punto B para yo ser independiente financieramente? Llamemos independencia financiera a si yo dejo de trabajar hoy, puedo continuar con mi estilo de vida porque tengo unos activos y si esos activos tienen una rentabilidad, qué sé yo, entre el 1% o el 5%, puedo continuar mi estilo de vida sin ningún problema. O sea, si hoy no tengo ingreso, tenía esos activos acumulados y con la rentabilidad de esos activos continúo con mi estilo de vida. Cuando uno tiene esa situación, es independiente financieramente. Si no está en esa situación, aún no lo es. Entonces, puede ser como un punto de partida inicial en ese plan, como vamos alcanzar esa libertad financiera, ¿cuánto necesito para alcanzar esa libertad financiera? ¿O qué piensas? Se me vino aquí una reflexión muy grande cuando empezamos a tocar el tema, el concepto del miedo. Voy a poner mi punto en donde la curiosidad y la metodología. Y muchas personas, ¿por qué no actúan ante el miedo? Muchas veces es porque no tienen tiempo, porque no tienen el conocimiento y no tienen el tiempo para adquirir ese conocimiento, o porque no conocen las personas que les puedan ayudar, que les puedan apoyar. Y con todo esto, cuando conectándolo con los conceptos de independencia financiera, hemos estudiado mucho a nuestro cliente y entendiendo qué quiere. Y entendemos que nuestro cliente y nuestro oyente probablemente se identifique con esto es, quieren mantener su estilo de vida en el tiempo. Si están satisfechos con el estilo de vida de hoy, lo quisieran mantener en el tiempo inclusive si no trabajan, vuelve y juega con la independencia financiera. Y si aún no está satisfecho con su estilo de vida y quiere seguirlo mejorando, quiere seguirlo haciendo, poniéndole nuevas características que lo van a hacer sentir más satisfecho y más pleno y con mayor bienestar, pues también hay una posibilidad. Lo más importante es que hay que actuar. Y si el miedo viene motivado por la falta de tiempo, por la falta de educación o por la falta de conocer las personas apropiadas para acompañarnos en este proceso, pues ahí es donde precisamente empezamos a conectar con todas estas posibilidades, porque metodologías como las que nosotros proponemos a nuestros clientes para trabajar, pues resuelve gran parte de este componente y es donde invitamos precisamente a la acción con una metodología y con objetivos claros para que nuestros oyentes y nuestros clientes pues puedan tener y lograr esos planes que quieren lograr, llámese con esa independencia financiera, llámese el componente del estilo de vida. Entonces, para terminar esta parte y queriéndolo redondear, es donde a mí me gusta mucho y siempre invito a la conversación de el cómo sí, el de encontrar las oportunidades y pues bueno, hoy estamos viendo algunas de estas que vemos según la coyuntura que estamos viendo en el mundo. Claro, claro, Juli. Y yo creo que coloquémoslo ya como en un contexto actual, ¿no? Y uno dice, oiga, pero es que estamos en medio de una guerra. O sea, Rusia invadió Ucrania y cuando uno escucha lo que pasó en Davos, pues todo el mundo, en el mundo occidental, pues apoyando a Ucrania y dando señales de que el mundo está dispuesto de ir a donde tenga que ir para no depender del crudo ni del gas de Rusia, que eso es grande. Entonces tenemos una guerra y uno ve los titulares de prensa que solo hablan de inflación y no sabe si China está cerrado o va a abrir y sigue por este tema de la pandemia que aún continúa. ¿Cómo tomo decisiones en ese ambiente? Y definitivamente hay unas oportunidades muy grandes en materias primas y hay unas oportunidades muy grandes, como hemos insistido, en las tecnologías maduras que tratan de resolver los problemas de productividad que tiene el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una plataforma de inversión que nos permita tener acceso a esas oportunidades de acciones internacionales y también que nos permita tener acceso a esas materias primas. Hay muchas maneras de tener exposición a esas materias primas. Uno es hacerlo directamente en, en esos papeles que representan las materias primas, otros con compañías mineras, que es el caso de Brasil, donde nosotros tenemos una de nuestras sedes, que tiene muchísima exposición a todo el negocio minero y de alimentos en el mundo. Entonces, hay diferentes maneras con que uno puede expresar esas oportunidades que hay en el mundo. Entonces, el primer paso es
Listo, estamos en un mundo que tiene sentido tener materias primas y acciones. Entonces el segundo paso es, ¿cómo las tengo? Yo como mexicano, como colombiano, como brasileño, como chileno, ¿puedo tener este tipo de inversiones? Ahora, ¿de qué horizonte de tiempo estamos hablando? Y otra pregunta natural es invertir. ¿Invertir para qué? O sea, todos queremos hacer más. Y eso, yo me acuerdo de un profesor en Zurich que decía, lo interesante del dinero es que es capaz de alinear todas las religiones. Porque uno coloca un musulmán, un judío, un cristiano, y cuando es acerca del dinero, todos queremos lo mismo, más. Entonces es un mecanismo de coordinación y eso es algo supremamente interesante. Entonces, ¿invertir para qué? Entonces, todos queremos más, sí, pero definamos un proyecto, definamos una cantidad. Y a mí me encanta esa idea del 5% que yo necesito para mantener mi estilo de vida, porque le hace a uno definir, oiga, yo voy por esta meta. Entonces, si yo vivía con X cantidad, yo tengo que tener este asset. Entonces, ¿cómo construimos un plan para en los próximos 10 años, si yo no soy independiente financieramente aún, lograr esa independencia financiera? Ese es como un proyecto que yo creo que tiene muchísimo sentido. Pues sí, Guillermo, y yo creo que ya hemos dado un buen recorrido porque nos conectamos precisamente con los riesgos que estamos viviendo en la coyuntura actual a nivel mundial, conectamos precisamente con el miedo que lleva a esa inacción y no lo permite, pero estamos cerrando con soluciones, con alternativas, con caminos que pueden dar una oportunidad de crecer y de expandir en estos procesos de finanzas personales y obviamente de crecimiento patrimonial. Y aquí ya para cerrar nuestro capítulo y el episodio del día de hoy, pues quisiera precisamente redondear esas ideas en donde tener un porcentaje del portafolio en dólares es parte de esa gestión de riesgo que naturalmente vivimos en Latinoamérica, es parte de lo que todo latinoamericano debería considerar dada la volatilidad del mercado y los procesos inflacionarios que se viven en cada país, principalmente pesos colombianos y pesos mexicanos que tanto lo estamos tan acostumbrados a verlo. Recordar que cualquier persona en Latinoamérica podría acceder a crear cuentas en brokers y casas de bolsa en Estados Unidos o a nivel internacional sin ni siquiera tener que tomar un avión y viajar. Eso es posible. También que acceder a este tipo de inversiones mientras se aprende no implica, o sea, se puede hacer con porcentajes bajos de su patrimonio actual, lo cual permite también la posibilidad de experimentar, de curiosear y de aprender en el proceso para después empezar a tomar posiciones probablemente más grandes. Y pues bueno, dadas estas herramientas, dadas estas posibilidades que nos da la tecnología, pues en el cómo y con qué hacerlo, pues empiezan ideas como las materias primas, ideas como las acciones de tecnología en tecnologías maduras, que son tecnologías rentables, empresas que están entregando resultados y que nos pueda llevar a concretar una meta. No sé, Guillermo, aquí tratando ya de redondear las ideas que estamos entregando el día de hoy, si quieres aportar algo más. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí encierras como cuál es ese proceso y me quedo con ese mensaje. El dólar nos da flexibilidad, eh, hay que explorar diversas tecnologías porque es que cuando uno tiene tanta volatilidad en el mercado, cuando siente tanta ambigüedad, uno se queda como preocupado. Uy, no será muy riesgoso porque es que yo he escuchado que hay unas caídas muy fuertes. Es al contrario. Quiere decir que el sistema está tratando de buscar una solución al problema, que está en desafío, que todo el sistema, tanto geopolítico como económico, está reconfigurándose de otra manera y ahí hay grandes oportunidades. Entonces es muy valioso tener exposición a esas oportunidades. Ahora, el tamaño es clave. ¿Con cuánto? ¿En qué? Eso es un proceso que podemos seguir juntos. Pues es nuestro trabajo en Scale precisamente, resolverle los problemas que tienen nuestros clientes y nuestros oyentes en términos de tiempo, en términos de conocimiento, y pues les hablaba que no saber, no conocer a la persona apropiada para acompañar esos procesos, pues se los presento. Aquí estamos precisamente en Scale disponibles para poder ayudar en este proceso. No, no se tenga que preocupar por el tiempo, porque en Scale tenemos todo el sistema, la metodología y el equipo para investigar lo que se necesita y por ende desarrollar el conocimiento del mercado para lograrlo. Y pues bueno, precisamente en el equipo Scale, pues prestamos ese servicio de acompañamiento cara a cara, en donde nuestros clientes de una manera personalizada, pues pueden recibir y conocer a estas personas que pueden compartirles ideas para actuar en el mercado
Y pues para dejar ese miedo atrás, dejar esa parálisis por análisis y ya realmente empezar a tomar acción y salir a sacar provecho de las oportunidades que trae el mercado. Bueno, Guillermo, muchas gracias por esta conversación acerca del riesgo y todos estos componentes que tanto nos gustan de crecimiento y generación de riqueza. La verdad, este espacio para mí es fantástico porque empuja a uno a crear otros procesos, a reinventarse. Y todas estas personas que aún no se han decidido por invertir, este es un espacio fascinante para eso. Es, ¿por qué debo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué otras alternativas existen? Y sobre todo, no hacer nada no es una opción. Tal cual. Y con eso nos quedamos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ScaleLatam, contactarnos a través de nuestra página scale.macrowise.co, dejarnos todas las preguntas en la caja de comentarios. Estaremos siempre muy atentos para interactuar, responderles dudas y, por supuesto, trabajar en esto que tanto nos gusta. Un saludo a todos. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.